Tiempo de entrevista en Periodista Digital, como le estábamos anunciando. En este caso, economista de cabecera de esta casa, porque así se siente, don Ignacio Fanconi. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Pues descansado, después de un periodo breve, pero un periodo vacacional al fin y al cabo, y en el que sobre todo he dormido mucho. Entonces, ¿Ah, sí? Sí, eso es lo fundamental para descansar. Yo más que irme Eso es de alguien de conciencia tranquila. Sí, y efectivamente, es muy buena observación. Y la verdad es que no hace falta irse a ningún sitio para descansar. Lo fundamental es dormir mucho, dormir más que cuando, claro, que cuando no se trabaja. Y en este caso ha sido así, aunque me he ido a algún sitio, pero sobre Ignacio, todo quiero preguntarte, en el editorial he desarrollado que cuando uno va al bar, y uno cuando está de vacaciones, pues acude a un chiringuito, acude a algún bareto. ¿Qué problemas reales has escuchado? ¿Cuáles son los problemas reales de la ciudadanía después del resultado electoral? Después de que parece que no se va a poder formar gobierno, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Cuáles son las necesidades de la gente? ¿Tú qué es lo que escuchas? Siguen siendo las mismas que durante las últimas décadas, según mi percepción. La gente sigue teniendo la inquietud por la vivienda, por el acceso al mundo laboral, por un montón de cosas que todavía no se han solucionado, y llevamos ya muchas décadas con ese tema como principal de los problemas de la sociedad. A esto pues ya además se suman otras cuestiones que artificialmente se están creando en la opinión pública. La gente también habla de ese cosa del cambio climático y ese tipo de cosas, pero efectivamente no condicionan la vida de la gente. Lo que sigue condicionando la vida de la gente son los elementos estructurales de siempre: una elevadísima tasa de paro juvenil, la más alta de Europa, y un contexto en el que además no parece posible que se solucionen estos problemas. Esta semana han salido varios datos económicos. La deuda pública acumulada en la estructura económica de España, la deuda pública es de 1.200.000 millones de euros. Los tipos de interés, 120% de deuda. Los tipos de interés están subiendo, y a medida que se tengan que renovar. Ahora estamos en un momento todavía en el que situación de la deuda pública no acaba de ser determinante, por cuanto que los tipos de interés, la deuda se renegoció a tipos de interés muy bajos y a vencimientos largos, pero a medida que haya que ir renovando esa deuda pública con los tipos de interés actuales, pues esto va a suponer una partida presupuestaria enorme que va a limitar mucho la capacidad para financiar otras actividades públicas, educación, sanidad, en general servicios públicos, y esto se va a notar. Dentro de ese tema estamos viendo también, ya que me preguntas por situaciones que tienen que ver con la economía, que Rusia está creciendo al 5%, lo cual deja en evidencia la ineficacia de las medidas que se han tomado en Occidente por aislar a Rusia. Además sabemos que los BRICS, el grupo de países BRICS, se reúnen el 24 de agosto en Sudáfrica. ¿Qué es los grupos BRICS? El grupo, para que lo entienda la audiencia. Sí, lo vamos a explicar porque es muy sencillo. Yo conozco los Tetra BRICS. Pero... Sí. Y es muy importante. Como la audiencia, la mayoría, pues, o mucha gente ya sabrá, y esta economía en la que vivimos desde hace mucho tiempo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se llama economía del petrodólar, y no es por capricho, sino porque el comercio del petróleo se paga en dólares. En realidad es más que el comercio del petróleo. Lo que se paga en dólares es absolutamente todo el tráfico internacional. Bueno, absolutamente. La inmensa mayoría del tráfico económico internacional son acuerdos alcanzados en Bretton Woods, y esto le supone a los Estados Unidos una capacidad de financiación extraordinaria a la de los demás países, por cuanto que, como el dinero es deuda, ellos tienen una capacidad de endeudamiento mucho mayor, porque tienen una capacidad de emisión mucho mayor, por cuanto que
no necesitan emitir la masa monetaria solamente de sus transacciones nacionales internas, sino que además tienen la capacidad de emitir masa monetaria por el tráfico y por el comercio internacional. Es decir, cada vez que Japón compra zapatos a Argentina, lo paga en dólares. Esto le permite emitir mucha más masa monetaria y, por lo tanto, emitir mucha más deuda. Es como, por así decirlo, es como los acuerdos de Bretton Woods y el patrón dólar en el sistema económico internacional. Es como para el Imperio Español fueron las minas del Potosí y las minas de plata del Río de la Plata y de México. Bueno, pues era lo que financiaba toda aquella magno imperio. Bueno, pues en esa misma proporción podríamos decir que los acuerdos de Bretton Woods y el monopolio del dólar en el tráfico internacional constituyen la base fundamental de la financiación de la hegemonía estadounidense. ¿Qué ocurre? Que desde hace ya tiempo, desde hace más de, yo creo que por lo menos 12 años, o no lo sé con exactitud, un grupo de países se reunieron con la intención de sustituir el dólar como divisa de cambio en el tráfico internacional, es decir, romper el monopolio del dólar en el comercio internacional. Esto se llamaron BRICS por las siglas de los países que inicialmente comenzaron esta aventura. Eran Brasil, Rusia, la I me parece que venía de India, la C de China y la S de Sudáfrica. Lo que pasa es que por encima de estos países iniciales, el grupo BRICS ha ido aumentando, es decir, cada vez hay más países empeñados en romper el monopolio del dólar como divisa de cambio en el tráfico internacional. Y esto no es cualquier cosa, sino que tiene unas implicaciones políticas de primera magnitud, porque, por lo que hemos explicado al principio, es la fuente fundamental para la financiación de la hegemonía estadounidense. ¿Qué ocurre? Que ahora, el 24 de agosto, a este grupo BRICS van a acudir más países. Entre ellos están queriendo incorporarse países como Argentina, México, Arabia. En fin, hay muchos países que están en esta línea. Y el hecho de que Arabia, que es un país tradicionalmente aliado de los Estados Unidos, los saudíes, se quieran incorporar a este grupo, pues es todo un desafío para la situación y los equilibrios internacionales, porque supone romper eso que hemos dicho al principio, la economía del petrodólar, ¿no? El dólar como divisa para el intercambio de todo tipo de productos, pero sobre todo del dólar, ¿no? Entonces, esto es básicamente la situación en la que estamos. Estamos en un periodo en el que hay una gran inestabilidad, tanto política como económica, y tanto a nivel nacional como internacional. También han salido los datos de que las opciones de por lo menos de Donald Trump para las próximas elecciones de los Estados Unidos, para las que quedan poco tiempo, un año o un poco más de un año, pues están aumentando, al menos en las encuestas. ¿Te gusta Trump? Yo no tengo especial simpatía por Donald Trump, no me parece. Eres más de Biden. Lo que pasa, y te agradezco, siempre eres. No, yo te estoy preguntando, Ignacio. Lo que pasa es que, aun sin tener demasiada simpatía hacia la persona en concreto de Donald Trump, lo cierto es que toda esta élite globalista que está condicionando tanto la vida y la sociedad de los países occidentales, están amparados sobre todo por el Partido Demócrata estadounidense y en concreto por la persona de Joe Biden y su familia. Entonces, aunque Donald Trump no es el candidato óptimo que nos gustaría a mucha gente, pues qué duda cabe que ante la opción del clan de Biden y de los globalistas y de la Agenda 2030, que tiene ese proyecto totalitario y liberticida sobre todo el mundo
al menos que está dentro de la órbita del mundo occidental. Ojo o de, que los demócratas pues, pueden presentar a positivo. Kennedy, es uno de los candidatos que además ha dado mucha batalla. Cuentan que ha dado mucha batalla para defender a los niños, para defender a aquellos que decidieron no pincharse durante el COVID. Sí. O sea, un tipo interesante, ¿no? Sí, he visto esos vídeos, me han llegado también al móvil, que efectivamente él se ha manifestado, no públicamente, los vídeos que yo he visto eran conversaciones privadas, pero donde él se manifiesta de forma inequívoca en contra de la vacunación de esto. Entonces, ¿De Santis te gusta? Lo que pasa es que De Santis es muy joven. No quiere decir que no tenga experiencia, porque tiene experiencia, porque él es gobernador de Florida y tiene un reconocido prestigio en la lucha contra las políticas globalistas y del Partido Demócrata. Pero digamos que Donald Trump ya es el conocido, ¿no? Es el bueno o el menos malo conocido en lugar del menos malo por conocer. Entonces sería un buen titular. De todas maneras, además creo que las opciones de DeSantis, si ahora finalmente y se desembarazase de todos estos problemas y obstáculos judiciales que la administración Biden está poniendo a la opción de Donald Trump, si consiguiera desembarazarse de todas estas dificultades que le están poniendo y finalmente es Trump el elegido para ser candidato a la Casa Blanca, como DeSantis es mucho más joven, eso le permitiría ser candidato dentro de otros 4 o 8 o 10 años. Sí. Hablando de juventud y yéndonos a la política nacional, Pepa Millán, nueva portavoz de Vox, o eso hace indicar, ha dado la información nuestra compañera, nuestra querida amiga que ayer estuvo aquí, Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario. Pepa Millán, ¿te gusta ese perfil? Sí, me parece que es una chica muy elocuente, bien formada, tiene la retórica y la contundencia necesaria para ocupar un puesto en el que tiene que ser la voz visible y la más representativa en la oposición a una izquierda que podría ser devastadora en los próximos años, si se configura ese gobierno del Frente Popular, que es, a mi modo de ver, Josué, el punto más importante de la actualidad ahora mismo. O sea, ahora mismo lo más importante en la actualidad, por lo menos española, nacional, es si Pedro Sánchez va a conseguir formar ese gobierno del Frente Popular con el apoyo de los nacionalistas catalanes de Puigdemont, que como todos sabemos es un hombre huido de la justicia, es un hombre que tiene causas pendientes con la justicia española y al mismo tiempo se ha convertido el árbitro de la vida política nacional en un momento tan delicado como en el que vivimos. Claro. Es verdaderamente paradójico y muy, muy grave esta situación. Entonces, esto es lo que me parece más importante de todo el panorama político nacional ahora mismo y en lo que nos debemos centrar, porque durante esta semana, aunque he estado de vacaciones, he estado siguiendo un poco la actualidad y he visto una infinidad de maniobras de distracción sobre cosas que no tienen la menor importancia. ¿Cómo qué? Pon ejemplos. Pues todas esas cosas que se han dicho sobre Vox y sobre las alas, ¿no? Las alas. Bueno, eso ¿Tú de tienes alas? Eso el ala tal y el ala pascual y el sector no sé qué y el sector no sé cuánto. Los periodistas, me parece que a veces a los periodistas políticos les pasa como a los periodistas deportivos. Siempre decimos que en la prensa deportiva, aunque no pase nada, como los periodistas tienen que escribir todos los días y tienen que sacar periódicos todos los días y todos los días salen tanto de forma digital como en papel los periódicos, pues aunque no pase nada, se inventan o magnifican un montón de cosas sin importancia simplemente para darle continuidad a la industria periodística en ese sector de la industria periodística deportiva. ¿A qué ala perteneces, Ignacio? En este caso a los partidos políticos, a la prensa política le pasa lo mismo. Aunque no haya noticias, pues tienen que andar enredando con un montón de cosas pero no hay alas entonces. Y magnificando datos y cosas que no tienen la menor importancia solamente pues para llenar prensa.
Red Bull te da alas. Y yo no soy, por recoger tu pregunta, yo no soy de ningún ala. Yo lo que digo es que hay que centrarse en lo importante. Bueno. Y lo importante es si este hombre va a conseguir formar un gobierno del Frente Popular. He seguido con especial atención las intervenciones de Alfonso Rojo, porque es una persona con mucho juicio y veteranía en el seguimiento de la política nacional, y he visto cómo ha expuesto efectivamente que hay una gran probabilidad de que haya repetición electoral, y me parecen muy fundamentados sus motivos. Creo que es cierto que tenemos una gran posibilidad de llegar a una repetición electoral, y añadiría a lo que ha dicho Alfonso Rojo respecto a que, claro, el Partido Popular tiene mayoría en el Senado, ¿no? Entonces, ¿va Pedro Sánchez a formar un gobierno de Frente Popular, teniendo el Partido Popular mayoría absoluta en el Senado, con lo que eso podría entorpecer las cosas, y al mismo tiempo teniendo la presidencia del Congreso, porque es el partido más votado? A tirar de decreto, ¿no? Y entonces, efectivamente, si poder hacerlo está claro que lo de la presidencia del Congreso, vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Vamos a exponer argumentos a favor y en contra, Josué. Poder hacerlo, podría hacerlo. Los argumentos... Saquen ustedes la tabla, en contra y a favor. Los argumentos a favor de que este hombre sea capaz de formar un gobierno del Frente Popular, ahora los mencionaremos. Los argumentos a favor de que finalmente todo este entuerto se resuelva con unas elecciones anticipadas son los que muy bien apuntó Alfonso Rojo, y además que la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, la mayoría en el Congreso, aunque no sea mayoría simple, lo cual le da una representación muy importante en la mesa y en la presidencia del Congreso y en ese tipo de cosas, o una posible presidencia del Congreso, en fin, un montón de cosas que podrían obstaculizarle mucho la legislatura a ese posible gobierno del Frente Popular. Pero además añadiría otra cosa, y es que el partido, si esta gente forma gobierno, lo haría contra todo el poder territorial. Claro. Bueno, prácticamente contra todo el territorial, porque hace 3 meses el Partido Socialista se quedó sin prácticamente ninguna representación territorial, ni en comunidades autónomas ni en ayuntamientos. Que yo sepa, si quieres hacemos un poco el recuento por encima para que o lo reducimos a decir que la única comunidad autónoma que tiene el Partido Socialista me parece que es Castilla-La Mancha. Correcto. Es y Asturias, ¿verdad? Y Asturias. Castilla-La Mancha territorialmente ocupa mucho espacio, pero no llega al 1,5 millones de habitantes. Y además ha perdido muchísimos municipios. Ha perdido la alcaldía de Valladolid, hasta la de Sevilla han perdido. Sí. Y han perdido la comunidad autónoma de Extremadura, y han perdido la comunidad autónoma de Valencia, y la de Baleares, y la de Aragón. Han ganado Barcelona. Han ganado la alcaldía de Barcelona, y en coalición con los nacionalistas. Entonces, básicamente el poder territorial, la implantación territorial de la izquierda en España quedó no muy mermada, sino prácticamente agonizante con las elecciones de hace 3 meses municipales y autonómicas. Entonces, que este hombre quiera forzar un gobierno con el Frente Popular, con todo la anti-España, contra la mayoría absoluta del PP en el Senado, contra el Partido Popular, que ha sido el partido más votado y tiene una representación en la mesa electoral del Congreso que va a ser importante, a lo mejor incluso hasta la presidencia, y que además lo quiere hacer contra el poder territorial de municipios y comunidades autónomas, o sea, contra todo y contra todos, ¿va a formar un gobierno del Frente Popular este tío? Pues puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de conciencia ni de escrúpulos, lo sabemos. Pero es tremendamente forzado. Es forzar demasiado las circunstancias. Ahora, estos son los argumentos que me hacen coincidir con Alfonso Rojo. Objeciones que podríamos poner a esto. Pues fundamentalmente que Puigdemont no se ha visto en otra. Claro. Es que Puigdemont... Él sí, está muy enfadado porque dice que Pedro Sánchez se ha portado mal con él, porque dice que Pedro Sánchez le traicionó. Le llama mentiroso. Bueno, mentiroso todos sabemos que es Pedro Sánchez, pero es que Puigdemont no se ha visto en otra. Vale. Es que jamás va a tener mejor oportunidad para conseguir un montón de cosas, no solamente para el nacionalismo catalán, sino también para él personalmente. Claro. Entonces,
La Vamos a ver lo situación que- vamos a ver lo que sucede. es una incógnita. Ignacio Fanconi, muchísimas gracias por estar aquí. Te dejamos que sigas, no sé si disfrutando del verano, te reincorporas a tu puesto de trabajo. Me incorporo la semana que viene. Ah, muy bien. O sea, que vas a disfrutar todavía unos días Sí. y vas a estar por aquí, por Madrid. Pues Ignacio Fanconi, muchísimas gracias. Yo creo que es desde el ala del sentido común. Efectivamente, Y ese muchas es gracias. el ala principal. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias, Josué. Gracias.